Buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado por los alumnos Fracchia Bruno, Baigorria Natalia, Costa Rocío y Stillarte Mariela. Somos estudiantes de segundo año de la licenciatura en enfermería y nuestra materia es Ciencias Sociales, Psicológicas y Humanísticas, que van de la mano de los profesores licenciado Mauricio Lécaros y la profesora licenciada Lourdes Laurín. En esta segunda placa podemos ver los cambios que ha sufrido la maniobra de RCP desde el año 74 hasta el 2021. Con esto queremos decir que es muy importante hacer las actualizaciones correspondientes para hacer una maniobra como corresponde realmente en una urgencia. Esto no está liberado al azar, sino que está homologado por tres organismos internacionales, el AJA, el ILCOR y el ERC. Y bueno, lo más importante de todo esto, bueno, en el 2020 y 2021, por la patología del COVID, que obviamente para evitar el contagio no se hacía la respiración boca a boca, y bueno, estas organizaciones lograron demostrar que con el pequeño oxígeno que tenemos en los pulmones y una maniobra realizada muy bien, podemos mantener los órganos vitales en funcionamiento. En esta tercera placa vemos los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos dos grupos, las modificables y las no modificables. Bueno, dentro de las no modificables, la historia familiar de las enfermedades cardiovasculares, la historia personal, el sexo y la edad. Y dentro de las modificables encontramos el tabaco, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y el sedentarismo. Que bueno, teniendo una vida sana, con comida saludable, haciendo ejercicio, manteniendo un peso ideal, podemos retrasar la aparición de estas enfermedades cardiovasculares, podemos retrasar o directamente que no nos lleguen a enfermar nuestro cuerpo. En la cuarta placa vemos la conducta PAS, que es en caso de accidente, es proteger, avisar y socorrer. Bueno, donde nos muestra ahí un dibujo donde hay un paciente, o sea, una persona que ha tenido un accidente o un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, nosotros lo estamos viendo y lo primero que tenemos que hacer es proteger a la víctima, protegernos nosotros, para no convertirnos en víctima también nosotros, llevarlo a un lugar seguro, avisar al 911 y socorrer al paciente. Si en este caso fuera una víctima de un paro cardiorrespiratorio, deberíamos hacer la maniobra hasta que llegue la ambulancia y el personal calificado para poder seguir asistiendo a la víctima. En esta quinta placa podemos ver la sintomatología temprana de un infarto, que es el dolor en el pecho, mejor llamado como angor o presión, no solamente en el pecho, sino también que se puede irradiar hacia la mandíbula, hacia los hombros, la parte interna de los brazos y hacia la boca del estómago. Y también podemos observar en dos de los dibujos de la placa un paciente llevándose su mano hacia el pecho. Realmente, por lógica, el ser humano se lleva la mano a donde tiene el dolor, que esto nos puede hacer sospechar claramente que está produciéndose un infarto. Y también debajo a la derecha tenemos un dibujo de un corazón con una arteria sumamente limpia, que sería de un paciente que, bueno, hace una dieta saludable, hace ejercicios, no tiene tabaquismo y, bueno, el producto de toda su buena vida nos está demostrando que la arteria no está comprometida con ningún ateroma ni nada por el estilo que pueda llevar a desencadenar un infarto el día de mañana. En esta sexta placa vemos el algoritmo del RCP. Cuando el paciente lo vemos tendido en el piso, desmayado, nosotros lo movemos de sus hombros, vemos no responde, no respira,
solo jadea o boquea, nosotros podemos estar pensando que estamos ante una parada cardíaca. Antiguamente se producía el miro, escucho y siento, pero bueno, ahora se han tratado de acortar los tiempos. Si no responde, no respira, activo el sistema de emergencia llamando al 911 y inicio la maniobra de RCP. Despejo el lugar y pregunto si hay gente alrededor, si alguno sabe hacer la maniobra o si está o tiene ganas de aprenderla, para que yo tenga el reemplazo a los 2 minutos, que cuando se siente el cansancio de una maniobra bien realizada. También pregunto si hay algún DEA, un desfibrilador externo automático. Si tuviéramos la posibilidad de tener uno, conectamos los parches como figuran los dibujos, que ese aparato cada 2 minutos hace una lectura y un disparo, si en realidad hace falta, y nos va, digamos, enfocando para saber si seguimos con la maniobra o directamente ya el paciente está recuperado. En esta séptima placa vemos las cadenas de supervivencia, pero bueno, nosotros nos vamos a basar en la segunda, en la de abajo, que es si nos encontramos con un paciente con una parada cardíaca fuera de un hospital. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es proteger al paciente y nosotros para no transformarnos en víctima, llamar al 911 y comenzar con el RCP. Vale decir que una vez que comenzamos con la maniobra no podemos discontinuarla. Tenemos que hacer RCP hasta que llegue personal especializado. Podemos preguntar si hay un DEA. Si hay un DEA, asistimos con el DEA. Y si no, seguimos haciendo la maniobra. Tengamos en cuenta que después de la 10ª compresión de un buen masaje, recién tenemos sangre en el cerebro. Así que bueno, preguntando entre la gente que está ahí si sabe hacer la maniobra, si no, alguien que quiera darnos una mano, porque es una maniobra bastante complicada y al hacerla bien, después de los 2 minutos empieza a perder efectividad. Así que bueno, le enseñamos a una persona que esté dispuesta a darnos una mano, y esto no lo podemos dejar de hacer hasta que llegue la ambulancia. Ahí en el penúltimo eslabón sale el paciente hospitalizado, donde bueno, si ha logrado salir del RCP, y si no ha llegado a lograr del RCP básico, bueno, se comienza con el avanzado, donde bueno, se utiliza medicación, un ambú, oxígeno y todo lo que compete para un RCP de avanzada. Y en el último eslabón vemos el paciente ya recuperado, ya listo para irse a su casa después de haber tenido un evento coronario. En esta octava placa vemos la importancia de conocer y visualizar el problema, porque bueno, acá tenemos apuntado que el 80% de los pacientes con un paro cardiorrespiratorio no recibe asistencia. El 65% muere fuera del hospital, que el 80% es por fibrilación ventricular y el 70% no tiene síntomas premonitorios. La mitad de las muertes a nivel mundial son de origen cardiovascular. En esta novena placa vemos los distintos tipos del DEA, que en realidad todos sirven para la misma patología, pero bueno, son las presentaciones, depende del fabricante, cómo lo vamos a encontrar en la calle donde están puestos estratégicamente. En esta 10ª placa vemos cómo es la postura ante una parada cardíaca para realizar la maniobra. Los brazos en V rectos y firmes, las rodillas separadas, pegadas al cuerpo de la persona que ha recibido la parada cardíaca. Ponemos el paciente en una zona plana y que sea dura, porque bueno, si uno inicia una maniobra RCP arriba de una cama donde hay un colchón, el mismo colchón absorbe el movimiento y la maniobra deja de ser efectiva. Todo el movimiento nuestro debe ser con el torso y el movimiento debe nacer desde la cadera. En esta placa número 11
Vemos la posición y ubicación de las manos en el pecho de la persona que ha recibido la parada cardíaca. Buscamos siempre el centro del pecho en la línea intermamelar. Y bueno, con el talón de la mano hábil lo afirmamos en el pecho, entrecruzamos los dedos y comenzamos la maniobra, que va a ser entre 100 o 120 compresiones por minuto, hundiendo el pecho entre 5 y 6 centímetros en un adulto. En la placa número 12 vemos el paciente en posición de recuperación, donde bueno, ha restablecido su ritmo cardíaco. Entonces siempre lo lateralizamos sobre el lado derecho y con su brazo izquierdo por debajo del cuello. Obviamente tenemos que estar controlándolo en forma permanente hasta que llegue la ambulancia, por las dudas que vuelva a tener otro evento coronario y entre en paro cardíaco respiratorio nuevo para volver a hacer la maniobra de RCP. También en esta placa vemos que el paciente lateralizado, si tuviera un vómito, por fuerza de gravedad, el paciente lo expulsaría hacia afuera y no se produciría una broncoaspiración, que es lo menos deseado después de haberle hecho recuperar el ritmo cardíaco.